Sin Cristo, el mundo no supiera nada del judaísmo. Wow. ¿Algo que decir, Jacob? Sí, que los judíos ya eran bastante bien conocidos, fueron unos rivales no pequeños de Roma justamente en esa época. Eh, no quiero decir que al punto que Tito manda 3 legiones. No sé si las personas saben que era una legión romana. 3 legiones para asediar Jerusalén y les toma años. Ustedes vayan por favor a Roma. Lo que van a encontrar en el Foro Romano es un monumento que todavía está en pie de la gran victoria de Roma a los judíos. Acuñaron monedas, Judea capta. Monedas, o sea, la divisa que las personas tenían, el muñequito era un judío llorando, una mujer judía llorando en una palmera. Y un soldado romano así, Judea capta, Judea capturada. Los judíos nos conocían. Con Jesús, el mundo conoció quizás el Tanaj, la Biblia quizás. Y no me atrevería a decir que por Jesús, me atrevería a decir que por Pablo. Em, Sí. y no, los judíos ya éramos conocidos. Sí, en cuanto a ver, sin Jesús no se conocería el judaísmo. Sin Jesús no se conocería el hinduismo. Sin Jesús no se conocería el islam. Así de absurdo suena eso, sinceramente. Eh, Guido, y si me permites también recalcar, yo diría que incluso, no voy a decir por Jesús, voy a decir por el cristianismo, porque Jesús no tuvo la culpa de nada de lo que se hizo después de él. Como tú dijiste, si Jesús viniera, yo no creo que Jesús quisiera que lo hubieran vuelto un dios, ni siquiera esto, porque si uno asume que Jesús era monoteísta porque era judío y seguía judaísmo, y viera que lo volvieron un dios, pero el punto es que yo diría que por el cristianismo, la gente no sabe qué es el judaísmo. La gente sabe qué es la palabra judaísmo, pero la gente no sabe qué es el judaísmo. De hecho, tiene una noción errónea de lo que es el judaísmo. Lo que propagó el cristianismo a la conciencia colectiva de lo que es el judaísmo es muy negativo y eso no tiene nada que ver, no voy a hablar de todos los libelos de sangre que se promulgaron a lo largo de la historia y el judaísmo por eso tiene una, entre comillas, mala reputación dentro de los círculos teológicos cristianos. Entonces, no, gracias al cristianismo no se sabe, la gente no tiene ni la más mínima idea qué es el judaísmo. y sería, Jacob, ¿es verdad que hay referencias a Jesús en el Talmud como hechicero? La pregunta es si hay referencias en el Talmud sobre Jesús. Esa es una Mm, pregunta de por sí. Ahora la pregunta sí es que esas referencias sobre un Yeshua hacen referencia a hechicería. Entonces hay varios, digamos, Jesuses. Está Yeshua Notzri, está Yeshua Mehashev, que ese sí es el brujo. Está Yeshua Mamzer. Hay varios. Hay uno Ahora, podemos que decir que es el mismo. hay uno que habla ¿Perdón? de hijo de una peluquera dentro del... Sí, sí. ¿Cómo es? M- Migdela, no me recuerdo el término. Pero entonces, ¿sabes? Ahí está el tema de que el Jesús Anotzri, que literalmente hace un hechizo, que lo cuelgan de un árbol, dice un hechizo y se rompe el árbol. Este es un Jesús de la época de Rabbi Papos Ben Yehuda, que él es contemporáneo a Rabbi Akiva y él es del siglo II. Entonces diríamos, pero Jesús es del siglo I. Entonces, es una pregunta difícil por eso mismo. Si las referencias a Jesús en el Talmud es que era un hechicero, hay referencias a un Jesús de que era un hechicero. Y ahora depende del lector cómo lo quiera ver. Eh, y a propósito, hay 2 Talmud. El Talmud de Jerusalén, ese sí tiene citas que uso un poco más de carácter histórico. El Talmud de Babilonia tiene estas, digamos, discrepancias temporales, digamos, con un siglo, incluso 2 siglos de diferencia con la época en la que vivió el Jesús de los Evangelios, pero en las citas del Talmud de Jerusalén sí son bastante más próximas, tienen mucho más sentido y ahí también se menciona un Jesús hechicero Correcto. que volvió de Egipto. Este es bien, bien extraño este. Yo creo en el Yeshua judíos, más no en el Jesús cristiano. Eh, Precisamente eres cristiano, amigo del comentario. Porque, a ver, si bien estamos de acuerdo que los primeros seguidores de Jesús debieron haber sido judíos, era una pequeña secta, llamémoslo así.
Entonces hay un tema ahí, porque si tú hoy en día crees en el Yeshua judío, más no en el Jesús cristiano, el judaísmo mesiánico, este movimiento, eh, se basa precisamente en los textos griegos, en los textos cristianos, para poder realizar su judaísmo mesiánico dentro de. Entonces, en realidad eres cristiano, pero no te quieres llamar así. Tal vez quieras hacerte ver como más conectado a las raíces hebreas, de cierta manera, como hay personas que dicen, yo estudio raíces hebreas, y yo me pregunto, ¿qué es eso? ¿Qué son las raíces hebreas? Porque no sé, dicen 5 palabras en hebreo y ya que se hacen asemejante a como los supuestos primeros cristianos que hubieron. Entonces no es así. No sé qué opinión tienes de eso tú, Jacob. Sí, decir, yo no creo en Moisés, yo creo en Moshe. Yo no creo en Abraham, yo creo en Abraham. Jesús Claro. y Yeshua, solo dicho en otro idioma, es lo mismo, es el mismo personaje. No, sinceramente, no veo la diferencia entre tener, como tú lo mencionaste, tener cristianismo o tener cristianismo con talit, o sea, con el manto judío. Lo mismo. Hay una pregunta que no le entiendo muy bien. A ver, ¿fue el cristianismo que predicó al mundo la elección de Israel? Si te Me hubiera refieres gustado entender la con pregunta. Si te refieres con tal vez que predicó hacia las naciones, hacia los no judíos, eh, ciertas formas de visión de la Torá o del Tanaj, digamos que hoy consideramos Tanaj, eh, puede ser que sí en ese sentido. O sea, la visión cristiana, como era una línea de interpretación de ciertos judíos apocalípticos, con Pablo, quiso de alguna manera integrar a todos dentro de. Y fue por Pablo en sí. Recordemos que la línea de Jesús era bien nacionalista y la de Pablo era bien universal. Entonces, el cristianismo que se vive hoy en día es el de Pablo. No veo que se viva el cristianismo de Jesús. No sé si quieras decir algo mientras Jacob para ir buscando otra. Sí, yo me atrevería a decir lo inverso, que fue el cristianismo que predicó al mundo la elección de Israel. No, fue el cristianismo quien predicó al mundo que Israel fue abandonado. Todos los padres de la iglesia, todos, sin excepción, escribieron que Israel fue abandonada, que se perdió el pacto, que ya se perdió. Israel fuimos ciegos, somos errando entre las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y solo a partir de los últimos 200 años, que concuerda de hecho con el renacimiento nacional de Israel en su tierra, tipo converge ambas, el cristianismo empieza a cambiar su teología, empiezan a salir nuevas ramas del cristianismo protestante que empiezan a decir, no, Dios nunca abandonó a Israel, miren, están volviendo a su tierra, entonces sionismo, etcétera. Entonces, el cristianismo predicó al mundo que Israel nos habían abandonado. Hoy en día se cree distinto, gracias a Dios se demostró que Dios nunca nos abandonó, ¿sí? Tenemos otra vez un país, etcétera. Pero no, el cristianismo no era pro judío, sí, eso es lo que no era judío fílico, digamos.